Estimado docente, recibo un cordial saludo. Mi nombre es Leslie Yuay y en esta ocasión se presentará la evaluación final del área de educación física y su enseñanza con el tema diseño de situaciones de enseñanza-aprendizaje en la clase de educación física. Para ello se cuenta con un índice que contiene los siguientes apartados. 1. Introducción. 2. Objetivos, tanto general como específicos. 3. Desarrollo. Dentro de esto tenemos fundamentos generales del currículo de educación física, enfoques, objetivos generales del área, la selección y análisis del bloque curricular. En este caso se ha escogido el bloque 1 que nos dice las prácticas corporales, lúdicas y expresivas, es decir, la diversidad de juegos y formas de jugar. Tenemos también el desarrollo de la modalidad seleccionada para la presentación de la situación de enseñanza-aprendizaje en correspondencia con las tendencias actuales de la educación física contemporánea. Se aprecia también la valoración de la importancia del enfoque integral físico-educativo en la optimización de los aprendizajes y su impacto en la formación integral de los estudiantes en los diferentes niveles de enseñanza. Continuamos con el enfoque integral físico-educativo, una propuesta para el desarrollo completo del estudiante, el impacto del enfoque integral físico-educativo en el desarrollo del estudiante. Continuamos con las conclusiones, las referencias y los anexos. 1. Tenemos la introducción. La asignatura de educación física representa una oportunidad valiosa para fomentar el desarrollo integral de los estudiantes. ¿Cómo lo logramos? A través de la creatividad y la expresión, ya sea individual o colectiva. También desarrollaremos la motricidad mediante habilidades físicas, sociales y emocionales, así como la toma de decisiones y la resolución de problemas. La educación física ha progresado notoriamente hasta el punto actual, lo que se ha traducido en múltiples beneficios directos para el crecimiento integral de la infancia. Cabe recalcar que el deporte es muy importante dentro de la formación del estudiante. Este informe ha sido creado como una guía útil para docentes y facilitadores, ofreciendo una serie de recursos y actividades diseñadas para enriquecer la enseñanza de educación física mediante estrategias activas y participativas. Se espera que este recurso sea de gran importancia y apoyo para todos los docentes. El objetivo que se ha planteado es el siguiente. Como objetivo general tenemos elaborar un plan de clase con recursos y propuestas didácticas que aporten la enseñanza de la asignatura de educación física, fomentando en los estudiantes el desarrollo de su creatividad, la expresión individual y el reconocimiento de las diversas formas de expresión corporal como elementos esenciales en su formación integral. Los objetivos específicos son los siguientes: potenciar el trabajo colaborativo y el fortalecimiento de habilidades sociales mediante propuestas que fomenten la convivencia y el trabajo en equipo. Segundo, ofrecer herramientas pedagógicas que permitan a los docentes adaptar y contextualizar las actividades deportivas según las características y necesidades de su grupo, garantizando una enseñanza inclusiva y significativa. Dentro del desarrollo tenemos los fundamentos generales del currículo de educación física, el mismo que se basa en una perspectiva crítica e inclusiva, centrada en el estudiante como constructor activo de su propio conocimiento sobre el movimiento y cultura corporal. En sus primeras etapas se influenció por corrientes como el conductismo o un enfoque tradicional, donde se predomina la repetición mecánica y la ejecución precisa de ejercicios bajo la supervisión directa del docente. Ahora, en la actualidad, se basa en una perspectiva constructivista de carácter social, donde el estudiante es quien construye el propio conocimiento mediante la participación activa. Tenemos también que este currículo se propone analizar cómo implementar estos principios pedagógicos en la práctica docente, impulsando las clases de educación física que sean más dinámicas, inclusivas y con un enfoque formativo, que no sean repetitivos solo de hacer ejercicios y pasar ahí toda la clase, sino implementar actividades variadas y diversas, a su vez fomentando la inclusión de todos los estudiantes.
Este currículo se sustenta en tres enfoques esenciales, entre los cuales destaca el enfoque de construcción de la corporeidad y otros más. Por lo tanto, hemos clasificado en dos enfoques. El enfoque lúdico, que mediante las actividades placenteras y entretenidas promueve la enseñanza, el aprendizaje, con el fin de obtener un aprendizaje significativo, habilidades con criterios de desempeño. Tenemos un enfoque inclusivo que reconoce y se adapta a las diferencias individuales de los estudiantes. Aquí se incluyen sus capacidades, sus condiciones físicas o los estilos de aprendizaje, ya que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera, lo que facilita que todos los estudiantes participen activamente. Tenemos los objetivos generales del área, los mismos que son sacados del currículo vigente. En cuanto a la selección y el análisis del bloque curricular, debemos tener en cuenta que el currículo está organizado en 6 bloques. En este caso tenemos prácticas lúdicas, prácticas gimnásticas, prácticas corporales expresivo-comunicativas, prácticas deportivas, construcción de la identidad corporal, relaciones entre prácticas corporales y de salud. Aquí se debe tener en cuenta que estos dos últimos bloques son transversales. ¿Qué quiere decir esto? Que deben ser considerados en todas las propuestas de enseñanza. En este caso, se ha escogido el bloque 1. El bloque que se trabajará será el 1 con prácticas corporales, lúdicas y expresivas. Diversidad de juegos y formas de jugar. Vamos con lo siguiente que nos dice que es fundamental considerar que la variedad de juegos responde a la diversidad cultural y geográfica del país, adaptándose a las características particulares de cada región. A continuación se expone un resumen de los contenidos que conforman este bloque curricular. Cuando se mencionan los juegos, se hace referencia a las prácticas corporales, que son producciones culturales con estructuras reconocibles en sus contextos de creación, los mismos que cobran significados distintos para quienes los practican, y no siempre que se participe en ellos se juega, puesto que la acción de jugar implica necesariamente un fin en sí mismo relacionado al disfrute. Tenemos la introducción a las prácticas lúdicas, que aborda el concepto de prácticas entendidas como aquellas acciones que promueven la interacción social, la espontaneidad y el goce, fundamentales en el proceso educativo del área de educación física. Tenemos el reconocimiento del juego como eje de desarrollo integral, ya que es una herramienta fundamental en la formación de los individuos, pues este favorece el crecimiento físico, emocional, cognitivo y social. Tenemos la clasificación de los juegos. Estos se pueden clasificar de acuerdo a su naturaleza y objetivos. Las más comunes son los juegos tradicionales, los modernos, los deportivos, los recreativos y los de mesa. Cada uno de ellos tiene características particulares que los diferencian. Tenemos la aproximación histórica a los juegos, que es la historia que se ha tratado antes acerca de los juegos, el fomento de la participación y la interacción social, el desarrollo de habilidades motrices, el fomento de la creatividad y la capacidad de adaptación. ¿Sí? Todo esto corresponde a lo que es el juego, su significado y su importancia en la aplicación de estas actividades. Continuamos con el siguiente apartado, que es el desarrollo de la modalidad seleccionada para la presentación de la situación de enseñanza. En este caso se ha elegido la modalidad 2, que es presentar un plan de clase. Tenemos el plan de clase. El primer apartado son los datos informativos. Docente Leslie Yuay, en este caso mi nombre porque lo estoy haciendo de manera individual. El grado escogido es quinto de básica, el paralelo será A. Subnivel básica media, el área educación física. ¿Cuál es el tema de este plan de clase? Son prácticas lúdicas, los juegos y el jugar. El objetivo de esta clase será, con su codificación, asociar y transferir conocimientos de otros campos disciplinares para optimizar su desempeño en las prácticas corporales. La destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada es la siguiente. De igual manera, con su codificación,
crear con sus pares nuevos juegos estableciendo objetivos, reglas, características, formas de agruparlos que respondan a sus intereses y deseos. El criterio de evaluación, nuevamente con su codificación, es el siguiente. Participa y o juega de manera segura y democrática con sus pares en diferentes juegos, creados de diferentes regiones, entre otros, reconociéndolos como producciones de la cultura propia y de otras, identificando sus características, objetivos y proveniencias y acordando, respetando y modificando las reglas según sus intereses y necesidades. ¿Cuál es la planificación? Es la siguiente. Iniciamos con las estrategias metodológicas. También tenemos los recursos, el indicador de evaluación y las técnicas e instrumentos de evaluación. Iniciamos con estrategias metodológicas. Tenemos la anticipación, que es la fase inicial. Diálogo sobre los beneficios e importancia de reconocer el trabajo en grupo y la implementación de juegos que están vinculados a las tradiciones de nuestra región. Investigación sobre los diferentes juegos de nuestra región. Siguiente, tenemos la construcción principal. Concientización de compromisos en la ejecución de los diferentes juegos. Ejercicios de calentamiento, como son la movilidad articular, elevación de la frecuencia cardíaca y estiramiento según la actividad a realizarse. Motivar al alumnado a realizar y crear un nuevo juego con características y reglas que permitan el desarrollo de diferentes movimientos, posturas y habilidades motrices. Tenemos también la consolidación, que es la parte final. Invitar a los estudiantes a crear las diversas reglas y objetos del juego. Mediante el juego colectivo se demostrará el aprendizaje adquirido. Tenemos también a la metacognición o la retroalimentación. Diálogo sobre las experiencias obtenidas. Podemos hacer las siguientes preguntas. ¿Cómo puede relacionar lo aprendido con la vida diaria? ¿Cuál es la idea más importante que has aprendido en este tema? Continuamos con nuestros recursos, que serán los siguientes. Los elementos del entorno, el espacio amplio o patio para moverse libremente. Los materiales básicos, como pueden ser conos, cuerdas, pelotas pequeñas, tizas y aros. Y papel y lápiz para anotar las reglas y el objetivo del nuevo juego que vayan a crear. Tenemos el indicador de evaluación, nuevamente con su codificación. Reconoce las características, objetivos y proveniencias de diferentes juegos y elige participar o jugar en ellos, acordando reglas y pautas de trabajo colectivo seguras. Las técnicas e instrumentos de evaluación será, como técnica tendremos a la observación y el instrumento una rúbrica. También podemos aplicar una lista de cotejo, eso lo veremos en los anexos, tanto la rúbrica como la lista de cotejo. Tenemos adaptación curricular, la especificación de la necesidad educativa atendida, la dificultad en los procesos de memoria a corto y largo plazo. Los signos de esta dificultad son los siguientes. Mucha dificultad con la retención de información auditiva, dificultad para recordar hechos y episodios, dificultades para la captación inmediata de mensajes para su utilización posterior en forma de respuesta o la elaboración de un concepto. Tenemos como especificación de la adaptación aplicada. La estudiante cursa el 5º año de educación general básica, sin embargo, se ha adaptado su currículo a uno de primer año de educación general básica. ¿Qué se ha hecho? Intentar utilizar al máximo todos los canales sensoriales, en especial el visual, para que la información se pueda fijar y almacenar en las distintas memorias. Simplificar tareas complejas y repetir las instrucciones cada vez que lo requiera. Tenemos la valoración de la importancia del enfoque integral físico educativo en la optimización de los aprendizajes y su impacto en la formación integral de los estudiantes en los diferentes niveles de enseñanza. Tenemos que el enfoque integral físico educativo se estructura a partir de principios clave que guían su implementación, como son los siguientes. La actividad física es un derecho inherente a todos los seres humanos, constituye una vía para el desarrollo global del individuo en sus diversas dimensiones,
La educación física debe garantizar la inclusión y la equidad, respetando las diferencias individuales. El aprendizaje en esta área debe ser activo, participativo y consentido para todos los estudiantes. Tenemos también los beneficios que son el fortalecimiento de la salud física y el bienestar general, el desarrollo progresivo de habilidades motrices básicas y avanzadas, la promoción del trabajo colaborativo, la convivencia armónica y la integración social, el estímulo de la autoestima, la autoconfianza y la seguridad personal, la potenciación del rendimiento académico a través de un cuerpo activo y una mente equilibrada. ¿Sí? Aquí se detalla cada uno de ellos, cada uno de los beneficios, como es la salud y el bienestar físico, el desarrollo de habilidades motrices, la socialización y habilidades interpersonales, el crecimiento personal, el rendimiento académico. En resumen, no solo optimiza los aprendizajes escolares, sino que también impulsa el desarrollo integral de los estudiantes, brindándoles herramientas para alcanzar su máximo potencial en los distintos ámbitos de su vida. Finalmente tenemos a las conclusiones. Con base en los resultados de esta investigación, se puede concluir que no todos los estudiantes comprenden plenamente el valor de las prácticas lúdicas corporales y expresivas. Aunque algunos tienen conocimiento del tema, su participación suele estar motivada únicamente por el cumplimiento de la planificación docente, lo que limita el aprovechamiento real de los beneficios educativos y de salud que estas actividades ofrecen. Si bien se evidencia un notable entusiasmo por parte del estudiantado hacia la educación física, esta motivación suele estar orientada más hacia el entretenimiento que hacia el aprendizaje. Muchos de estos estudiantes participan sin comprender claramente los objetivos pedagógicos de las actividades, lo cual afecta su involucramiento activo y el impacto formativo de las sesiones. Por otro lado, se ha identificado que una parte significativa de los docentes presenta un crecimiento limitado respecto a metodologías activas e innovadoras. Por lo tanto, siempre debemos implementar nuevas metodologías en nuestras clases para que los estudiantes puedan aprender y llegar a un aprendizaje significativo. Que estas clases no sean tradicionales, que no sean repetitivas, más bien que sean dinámicas con la participación activa. Ponemos las referencias y finalmente los anexos. Tenemos la lista de cotejo, como se mencionó anteriormente en el plan de clase, y tenemos a la rúbrica, cada uno con su puntuación correspondiente. Muchas gracias, muy amable por su participación.